Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo y escalofriante vídeo de Lethal Mystery, donde hoy hablaremos sobre un tema desde luego misterioso, desde luego realmente curioso, que tiene que ver con un tema que esconde muchos secretos, un tema en el que hay mucho secretismo, como digo, es la religión, es la iglesia. ¿Qué libro con más misterios, con más mensajes ocultos que la Biblia? Seas o no creyente, seas o no cristiano, sabrás que Jesucristo, en teoría, fue crucificado en el Monte de los Olivos, resucitó al de 3 días, fue enterrado. Ya sabéis, la ciudad de la que proviene, la ciudad en la que murió, todo esto está en la Biblia, son historias de la Biblia. Jesucristo, según muchos informes, según muchos estudios, es una parte de las que es verdad de este libro, de verdad realmente existió, en teoría, pero lo que muy poca gente conoce es que hay una aldea en Japón donde ellos están seguros de que Jesucristo no fue crucificado, resucitado y luego muerto por fin. Eso no ocurrió en realidad, sino que consiguió escapar. El que murió ahí fue su hermano. Él llegó hasta Japón y vivió ahí hasta que murió de anciano y está de hecho ahí enterrado. Pero esto seguro que no habíais oído nada sobre ello, es muy extraño, así que vamos a investigar un poco más. Vamos allá, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Como antes decía, seas o no cristiano, seas o no creyente, la historia de cómo Jesús murió crucificado en el Monte de los Olivos y resucitó al tercer día es conocida prácticamente por todo el mundo. Pero resulta que en una aldea al norte de Japón no lo creen así, de hecho están seguros de que esto no ocurrió así. Entre campos de arroz, granjas y huertos llenos de manzanas se encuentra el pueblo de Shinto, en la prefectura de Aomori. Esta pequeña localidad asegura que los restos de Jesús de Nazaret están enterrados aquí. El pueblo tiene un pequeño montículo rodeado de una pequeña verja blanca y en lo alto de la elevación hay clavada una cruz cristiana. Las creencias populares de la zona dicen que este es el lugar donde realmente fue enterrado Jesús de Nazaret. Según su folclore, Jesucristo no era quien fue crucificado en el Monte de los Olivos, sino su hermano Isukiri. Huyendo de este fatal destino, Jesús atravesó Siberia, llegando hasta Japón, donde se casó, tuvo hijos y se dedicó a la agricultura. Aquí murió a la longeva edad, como decía, de 106 años, siendo ya un venerable anciano. Existe incluso una familia, los Sawaguchi, de la que dicen que son los descendientes de Jesús. Aunque Junichiro Sawaguchi, el miembro de mayor edad de este clan, es el primero en no creer nada de esto. La verdad es que toda esta historia viene relatada en los llamados documentos Takenouchi. Los manuscritos fueron encontrados en los años 30 por Kiyomaro Takeuchi, un sacerdote sintoísta. Según estos documentos, entre los 12 y los 30 años, conocidos como los años perdidos de Jesús, el primogénito de la Virgen María viajó hasta Japón. Allí aprendió el idioma y sus costumbres. Los manuscritos originales se encuentran en paradero desconocido y lo único que quedan son las traducciones de estos al japonés y al inglés. La gran mayoría de expertos considera que los documentos o bien jamás existieron o simplemente son falsos. Los defensores de la autenticidad de esta teoría se apoyan en ciertas similitudes lingüísticas entre palabras japonesas y hebreas, aunque es un argumento que no se sostiene por ningún lado en teoría. Aunque acostar a los bebés en canastos de mimbre o marcarles la frente con cruces son hábitos que no tienen ningún significado en el budismo o el sintoísmo, las dos grandes religiones de Japón. Aparte de la tumba de Jesucristo, justo a su lado hay otra exactamente igual. En esta se supone que está enterrada la oreja de su hermano Isukiri.
Todos los 2 de junio se organiza un festival en el que varias mujeres ataviadas con un yukata danzan alrededor de estas tumbas. Muchos historiadores creen que lo que realmente hay en las tumbas son los restos de 2 misioneros que llegaron a Japón en el siglo XVI. Estos misioneros llegaron poco antes de que se produjera el llamado Sakoku o cierre de fronteras japonés. Este hecho mantuvo al país nipón aislado al resto del mundo durante más de 200 años. Es una historia sin duda curiosa la de este Jesús japonés, aunque ciertamente es poco probable. Repito, poco probable, es decir, con esto no estoy diciendo que sea mentira. De hecho, ningún historiador ha conseguido cerciorarse de que esto sea mentira, aunque obviamente es difícil de creer, ya que hay muchas cosas que no se sostienen, muchas cosas que simplemente son medio inventadas, ya que no hay pruebas de ello. Aunque lo mismo que aquí en Europa y otras partes del mundo, se venera a ese Jesucristo y esta historia de Jesucristo que desde pequeños nos han contado, pues en esta aldea de Japón ocurre de igual forma, pero con una historia totalmente diferente. Obviamente yo no creo en prácticamente ninguna historia contada por la Iglesia, ya que fuera o no de ser creyente del cristianismo, o igual del cristianismo, del budismo, de cualquier religión, del judaísmo, de cualquier religión, como digo, las religiones en un principio, antes de los romanos, antes de los griegos, antes de los egipcios, se formaron para poder domesticar, vamos a decir vulgarmente, al pueblo. Los sacerdotes, por ejemplo, en Egipcio, aunque no tenían ningún poder, al igual que los faraones, al ser considerados hijos o enviados de los dioses, todo el mundo les obedecía y todo el mundo les hacía caso, por lo que mantener a los grandes cúmulos de población era bastante fácil gracias a estas historias que contaban. Con esto básicamente quiero decir que tampoco creo en esta historia del Jesús japonés, pero es que tampoco creo en muchas otras contadas por el cristianismo. Es decir, yo no soy alguien que crea fácilmente en historias con temas de iglesias y religiones. De todas formas, aunque no tengan demasiadas pruebas o demasiados argumentos en los que basarse, ellos recalcan sobre todo eso, que hay años conocidos como los años perdidos de la vida de Jesús en los que no se sabe qué hizo. Es decir, aunque es muy poco probable que lo que hoy he traído al vídeo sea verdad, por cronología en la vida de Jesús pudo serlo. Es decir, ni siquiera sé si de verdad en escritos cristianos se habla sobre que haya tenido un hermano o un posible hermano que se pareciese a él para que la historia de Japón pueda ser real, pero cronológicamente en estos años perdidos sí pudo ir a Japón, sí pudo volver, sí pudo escapar más tarde de los romanos, y por eso el que mataron en la cruz fue su hermano, y luego él no resucitó, sino que apareció ahí, ya que él no había muerto en ningún momento, y marchó rápidamente para Japón. Es decir, son historias que de alguna forma cronológicamente podrían encajar, aunque como digo yo solo las traigo al canal como un dato curioso, un dato misterioso y una historia sin duda de la que en los comentarios me podéis dejar un montón de teorías, un montón de datos extra que hayáis encontrado por internet y sin duda también un montón de información sobre estos temas, sobre todo en la Biblia, Iglesia y religión cristiana, como digo, alrededor de Jesús, ya que yo conozco muy poco, nunca me he interesado por estos datos, pero si vosotros los conocéis, como digo, me podéis dejar estos datos, como digo, en la descripción. Ya que últimamente no estoy viendo tantas teorías y opiniones propias, opiniones personales, hechas y pensadas, reflexionadas por vosotros mismos en los comentarios, sino más bien comentarios simplificados a me ha gustado el vídeo. Así que, como digo, recalco la importancia y lo que a mí me gustaría volver a tener tantas teorías, ya sea de la conspiración, del misterio, de los ovnis, en las descripciones de los vídeos. Y ahora sí, hasta el próximo.